Bueno, estamos acá organizando esta reunión, que ya es la segunda vez que la hacemos. El año pasado también hicimos más o menos una en esta época, con el doctor Raffaele Marchetti, que es el vicerrector para internacionalización de la Universidad Luis Guido Carli de Roma. Muchas gracias, Rafael, por participar, muy, muy amable, y la verdad que es un gusto siempre conversar con vos. Y además que lo hagas en español también es algo muy útil para toda la comunicación acá en Buenos Aires, en Bueno, en Argentina. español más o menos, por lo que puedo. Perfecto, 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 Rafael. Mucho, mucho mejor de lo que mucha gente acá puede escuchar, ¿no? Así que en italiano. Así que está muy, muy bueno. Vamos a llegar a mucha gente. Y, bueno, básicamente el primer contacto que tuvimos con él fue por todo un proyecto que vos nos vas a contar, si querés, que es el proyecto que hoy está activo y que son becas, ejecutar becas para descendientes de italianos con y sin la ciudadanía tramitada, para fortalecer los vínculos que vi que lo vi en varios lugares, las publicaciones de esa visión estratégica que comparto ampliamente de una Italia amplia, que incluye a los italianos emigrados, que es mi caso y sus descendientes, ¿no? Mi abuelo vino de Italia hace ya casi 100 años, y, y la verdad es que dejaron mucha descendencia y además hicieron la Argentina. Hay más de un 60% de argentinos con esa ascendencia acá, muy, muy integrados a la sociedad y con esa italianidad adentro, ¿no? A flor de piel. Así que bueno, ya creo que he hablado bastante y me parece que ahora te doy la palabra totalmente, Rafaele. Y nada, contanos bien vos de cómo. Alfredo, te lo agradezco muchísimo, es un placer hacer esta segunda reunión y agradezco también, por supuesto, a todas las personas que se están conectadas. Eh, Yo soy, como Alfredo dijo, el responsable de las relaciones internacionales de mi universidad, de Luis, y también soy un profesor de relaciones internacionales en ciencia política. Pero aquí, por supuesto, hablo por toda mi universidad, que incluye también derecho, economía, administración y otras finanzas. Entonces, pero antes de quizás de hablar de la universidad, dos palabras sobre este proyecto que tenemos, que llamamos sobre la diáspora italiana, o sea, un proyecto que intenta reconectar un poco Italia con los italianos, ¿no? Los italianos que están en el mundo, que son casi 90 millones, o sea, mucho más de lo que están en Italia. Con o sin pasaporte, porque la vida a veces, ¿no? Generación después de generación, no siempre es fácil conservar el pasaporte, pero la idea es que tenemos que reconectar un poco esta comunidad muy larga y, y entonces lo que estamos haciendo como universidad, o sea, lo que podemos hacer como universidad es intentar de ofrecer algunas oportunidades, algunas becas para que los estudiantes de origen italiana, segunda, tercera, cuarta, quinta generación, se puedan pasar un periodo de su vida en Italia estudiando en la LUIS y después siguiendo más conectado con el país, ¿no? Esta es un poco la idea detrás de estas becas. Y, y como universidad, bueno, no sé cuánto ustedes conocen de la LUIS, pero decimos esto, la LUIS es una universidad, está en Roma, es una universidad de ciencias sociales solamente. O sea, no hay medicina, no hay otras, química, física, es
ciencia política, derecho, economía, finanza y administración, más o menos. Y un poco de computer science, IT, informática. Y somos una universidad muy bien reconocida. En las clasíficas nacionales somos la primera en ciencia política, la segunda en economía y administración. Pero también a nivel internacional, más o menos todos nuestros departamentos están clasificados en los primeros 50 en el mundo. Ciencia política es 14 en el mundo, administración 30, o sea, ahora a pesar de la posición, del posicionamiento específico, pero decimos con un buen reconocimiento internacional. Somos una universidad bilingüe, o sea, de hecho la mayoría de los cursos, 60% de los cursos, de los programas están dictados en inglés y el 40% en italiano. O sea que cada estudiante que empieza a estudiar a la LUISS tiene que elegir si quiere estudiar en italiano o en inglés. En mi departamento, por ejemplo, tenemos un baccalaureado en inglés que se llama PPE, Politics, Philosophy and Economics, y uno en italiano que se llama Scienze Politiche. Y más o menos son similares, pero cambia el idioma, ¿no? de enseñanza. Y lo mismo en los otros departamentos, en derecho, en economía, en administración. Y somos una universidad que es un poco más de una universidad. Tenemos un vínculo muy especial con la Asociación de Empresas Italiana, que se llama Confindustria. Esto significa que nuestros estudiantes tienen un acceso privilegiado para hacer internship, stage o para el empleo después de la graduación. De hecho, el 95% de nuestros estudiantes encuentran un trabajo dentro de un año de la graduación. Pero tenemos también una relación muy especial con el gobierno. Estamos en Roma, somos una universidad muy prestigiosa. Muchos de nuestros estudiantes también terminan trabajando por el gobierno. Tenemos una tradición muy fuerte en diplomacia. Como un cuarto de los diplomáticos italianos se vienen de la LUISS, pero también el otro ministerio, otra administración pública. Y somos una universidad también muy internacional. Tenemos muchos acuerdos internacionales de intercambio estudiantil, de doble titulaciones. También estamos desarrollando también cooperación con Argentina. Ahora vamos a firmar un acuerdo con la Torquato de Tella en derecho. Y tenemos como alrededor de 60 doble titulaciones en Europa, en Norte, Suramérica, en Asia. Y tenemos estudiantes de más de 100 países y profesores de más de 30 países, o sea que es una universidad muy internacional. Nos gusta decir que somos una universidad global con los pies en Italia, ¿no? O sea, estamos bien conectados, somos parte de Italia, pero al mismo tiempo somos una universidad internacional que habla con el mundo. Y nuestros estudiantes también son estos. Tenemos algunos estudiantes argentinos, tenemos también uno que el año pasado creo que tomó la beca, o uno o dos de la beca de las diásporas, y tenemos también otros estudiantes argentinos que se vinieron por su cuenta, sin becas. Y eso es más o menos lo que hacemos. Tenemos varios cursos, quizás puedo poner ahí ahora lo pongo en no sé si, bueno, esto es el link a la página web en italiano, pero por supuesto hay también en inglés, lo encontráis acá en la chat, yo lo estoy poniendo. Es muy simple, www.luis.it. Y ahí encontráis todos los programas que tenemos.
por supuesto, tenemos bacalaureato en Business Administration, administración, en ciencias políticas, en economía. Tenemos también cursos que son, como dice, interdisciplinarios. Tenemos uno que se llama Management and Artificial Intelligence, que es un curso mitad Computer Science y mitad Management. Y después tenemos muchas maestrías. En Italia el bacalaureato dura 3 años y la maestría 2 años. O sea, en 5 años se completa el ciclo. ¿Me habías Y contado, Rafael, de esta maestría o es un bachelor en cybersecurity con el apoyo fuerte de la Leonardo y con una mirada bastante especial? A mí esa parte me había llamado mucho la atención. No sé si sigue estando, pero me Sí, había... esto está, pero esto es una maestría de 1 año, pero solamente en italiano esta. De momento es solamente en italiano. En inglés tenemos esto Perdón, de, ¿puedo consultar cuál es esta última que nombró? es L'ultima una che ha nominato maestría, in italiano. un Master in Cyber Security. Perfetto. Sí, yo lo puedo encontrar, ahora le pongo el link. Esto es, Porque allora, es una mirada bastante distinta de la que uno suele tener, ¿no? Es decir, desde una universidad que su centro es el politics, el economy, o sea que la mirada debe ser mucho más holística que la... la he puesto ahí en la chat. Y sí, bueno, tiene 4 piernas, esta específica maestría. Una pierna de IT, de informática, de computer science. Una pierna de administración, cómo se maneja una empresa, una organización, tomando en cuenta los riesgos y la oportunidad de la cybersecurity. Una pierna de derecho, todo esto de el derecho cibernético o digital forensic y todo esto, y una pierna más política institucional que mira a cómo los países defienden su perímetro cyber y como en este caso también como la Unión Europea y la NATO, porque somos parte de esto en Italia. Eh, bueno, entonces con estas 4 piernas, que es algo bastante particular, o sea que no es una maestría para programadores. Esto no lo hacemos, eso se hace en una facultad de ingeniería informática. Es un curso para lo que van a ser Cybersecurity Manager, ¿no? De una empresa, de una institución pública, que tienen que tener en cuenta toda la dimensión, esta institucional, legal, administración, pero también de IT, de IT específica, técnica. Y esto es una maestría que se hace después del bacalaureato. Y nada, entonces yo quería presentar un poco la universidad, quería presentar un poco esta oportunidad de becas, que son becas que cobran la fees, la matrícula. En la LUIS la matrícula vale 12.000 euros por año, o sea, más o menos $1.000 por mes, que es más o menos la maestría que se paga también en algunas universidades privadas en Argentina. Y no, por supuesto, no en la pública, pero bueno. Y la beca, dependiendo de las condiciones, a veces cobre también el alojamiento. O sea que los becarios no pagan la matrícula y no pagan tampoco el alojamiento, y por la comida, bueno, hay un descuento por estudiantil que hace la comida muy baja. Así que, y bueno, esto es lo que quería presentar. Generalmente entrar en la LUIS es un proceso bastante competitivo. Cada año tenemos miles y miles de aplicantes. De hecho, es una universidad, por eso que está diciendo, como que es una universidad bastante bien reconocida, una de las primeras 50 universidades del mundo
Tenemos un montón de personas que aplican cada año. Es bastante selectivo, pero es posible. Y a mí me gustaría mucho aumentar un poco la presencia de los argentinos, de los ítalo-argentinos. Bueno, argentinos también sin italianidad, pero en este caso estamos hablando de lo que tienen una descendencia italiana. Y, y espero que este encuentro un poco pueda ayudaros a pensar sobre esta posibilidad. Y Yo por ahí, supuesto, sí, en dime, esto dime. quisiera comentar una cosa que, con respecto a posicionamiento, la universidad está muy conectada con el gobierno y trabaja mucho en proyectos conjuntos también. He visto que tienen en relación a la confección de las propias leyes, en generar conciencia de las propias leyes. Es una universidad muy activa. Yo diría que, y además es de las más prestigiosas en MBAs del mundo, y en particular en eso que nos dijo, en particular en Scienze Politiche, pero me parece que también en lo referido a MBAs es muy importante, ¿no? Más allá Sí, de... estamos en el otro ranking del Financial Times. Nuestra maestría en management está número 30 en el mundo. Así también management está muy alto. Así que... Y después, muchas veces, a pesar del hecho que por supuesto es voluntario, es opcional, pero no solamente puedes estudiar en la LUIS, pero puedes disfrutar también estas posibilidades de doble o triple titulación, que son algunas de las cuales son casi únicas. Tenemos esta triple titulación en Business Administration, en administración, donde en 4 años tomas 3 títulos, uno italiano, uno americano en George Washington University y uno chino en Pekín, con la Renmin University. Esas son 3 universidades muy altas en las clasificas internacionales, en los rankings, y es casi el único programa, de hecho, el único programa que junta bueno, 2 capitales del mundo, quizá 3 con Roma si quieres, y siempre siendo estudiante con la LUIS, también siendo becario de la LUIS, puedes aplicar y ser seleccionado por este programa que es verdaderamente único y también muy, bueno, de un punto de vista económico, porque vas a tomar también un título americano, pero sin pagar la matrícula americana. Esto es casi un milagro. Un milagro. Casi único, casi único. Sí. Bueno, esta es más o menos la universidad. Acá estoy si por cualquier pregunta, curiosidad o Aquí, clarificación, con aquí gusto. María Mercedes dice que si hay límite de edad para postularse. Eso es un punto específico que estaban discutiendo justamente en una reunión hace poco semanas, pero sí, creo que haya un límite, pero por la maestría depende, porque por la maestría hay algunas maestrías como la MBA o es, por supuesto, ahí no, porque de hecho se necesita experiencia profesional para ser admitidos a algunas maestrías, Toda la maestría que se llama, que se dicen post experience, o sea, que tiene que tener una experiencia profesional. En este caso no hay un límite de edad. Por otras maestrías y por supuesto aún más por el bacalaureato, ahí sí, porque bueno, la mayoría son estudiantes que tienen 18, 19, 20 años, o sea que una persona mayor no se encontraría muy cómoda ahí. Pero por la maestría depende de qué programa específicamente. O sea que en realidad todo esto de lo que vos estás lanzando, que es esto de abrir a los ítalo descendientes al mundo, en realidad está apuntando a los chicos que se reciben del secundario. Ese sería el objetivo inicial. Lo demás Sí, no creo que por sea eso. excluyente, pero sí está enfocado a eso, ¿no? Sí, bueno, estas becas son por cursos que nosotros llamamos triennale, que es undergraduate, como bacalaureato, y por cursos de maestría de 2 años,
que nosotros llamamos laurea magistrale. Los otros cursos, MBAs, esto también de cybersecurity, estos son cursos profesionalizantes que duran un año, pero las becas no son por estos cursos, esos son otro tipo de formación, que llamamos más executive, pero esto no está cubierto de las becas. Las becas, sí, diría que las becas son sobre todo por jóvenes. O sea, recién graduado o jóvenes que han hecho 4 años de baccalaureado en Argentina y quieren hacer 2 años más en Italia. Fantástico. Ahí está Giampaoli. Sí, del Instituto Italiano de Cultura, Ah, que nos hemos conocido con Rafaele 2 años atrás cuando tuvimos la reunión con la ex directora, con Donatella, sí, 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 me que acuerdo. vino aquí a la oficina para una reunión, ¿cómo no? Sí. Bueno, una consulta, porque estaban en vías de acuerdos con universidades argentinas. En este momento, ¿el único acuerdo que tienen es con la Ditella o han hecho algún otro acuerdo con alguna otra universidad? No, bueno, estamos discutiendo también con la Belgrano Ok, y ahí con la Torcuato de Terra terminamos ahora firmando un acuerdo en derecho, con lo bien, cual los estudiantes empiezan a la Torcuato de Tella, hacen 3 o 4 años ahí, no sé, no me acuerdo perfectamente, y después se vienen en Roma 2 años ok, y terminan con 2 títulos que dan acceso a la carrera legal en Argentina y en Italia, o sea, en toda la Unión Europea. Es un perfecto, acuerdo interesante, nosotros lo llamamos Twinning Program. ok. Se empieza ahí y se termina en Italia. Y con Y lo mismo, la y lo Universidad de mismo, Belgrano, en cambio, invece, no, ¿cuál es? esto estamos discutiendo un acuerdo parecido, pero en otras disciplinas. En otras disciplinas, Sí, perfecto. sí, sí. Igual Y te cuento después con la tenemos otras universidad. conversaciones, pero bueno, de momento no se están finalizando ya. Estamos desarrollando la conversación. Te digo una cosa desde LinkedIn. Hay un montón de gente que ha hecho los intercambios Ah, de sí, esto algunos sí. meses y muchos son con la de San Andrés y la de Belgrano. O sea, sin llegar a hacer el acuerdo de doble titularidad, que es muy rico y la verdad que es otra cosa. Sí, hay mucho movimiento, hay muchos argentinos que hacen en la Luis estos Sí, sí, intercambios. esto sí, esto sí. No, o sea, esto, de hecho, ahí estaba hablando de doble titulación, pero acuerdos de movilidad estudiantil hay mucho más. Con Argentina, quiero decir. Sí, muy, muy bueno. Yo estoy mirando un poco también las preguntas ahí. ¿Qué indirizzi ha relazione internazionale? ¿Qué indirizzi ha? Bueno, la maestría en relaciones internacionales tiene 3 indirizzi, 3 tracks. Uno en seguridad, uno en diplomacia, estudios globales y el tercero en Mediterranean Governance. Esos son los 3. La media del liceo de maturità hanno influencia para obtener bolsa de estudio. Bueno, por supuesto sí, y es parte del proceso de selección. Los estudiantes tienen que aplicar y enviar i voti, los votos, el transcript. Las calificaciones y todo eso, los Bueno, transcripts. las calificaciones y algunas letras de referencia, de presentaciones, bueno, y todo está evaluado por las comisiones del singular programa. Sí. Aquí hay mucha gente de la Cristóforo Colombo, por eso es. ¿Sí? Ah, bueno, Acá sí. dice que buscaba algo con respecto al bachelor, ¿no? Pero si querés decirlo en voz alta, si querés preguntar directamente, Paula. Pero te tenés que rehabilitar el Estás micrófono. A ver. muta. Acá está, acá está. Buongiorno, buenos días o buenas tardes. Mi hija quiere relaciones internazionali. Mia figlia sarebbe interessata sulle relazioni internazionali. Non ha il passaporto, io sono 100% di sangue italiana. Non hanno il passaporto perché hanno rinunciato per sposarsi qua. Quindi pur essendo, sono quei strani casi che
sono 100% italiana e non ho il passaporto. E mia figlia sarebbe interessata su proprio il baccalaureato o bachelor, come lo chiamate, su relazioni internazionali. Gli è stata raccomandata anche da amici e parenti nostri la LUIS, io la conosco anche, e sono appena stata in Italia a fine dicembre. E questa è una domanda, però per momenti si sente troppo giovane per andare, diciamo, a 18-19 anni a vivere lontano da casa. Quindi una domanda è sul primo triennio, diciamo, che sarebbe prima della maestria. E l'altra domanda è che, anche se per esempio ho sentito che avete accordi con che altre università argentine, a parte della Di Tella, che ha un accordo firmato già con voi, avete ragazzi che vanno per esempio dalla Università di Belgrano a fare scambi con voi, che quello sarebbe interessante. Quindi sono due domande completamente diverse. Allora, bueno, pero en italiano, en español, no sé cómo... Creo que me gustaría que sea más en español porque hay más Vale, gente vale, sí, va a ser en española. español. Para mí es exactamente lo mismo. Sí, 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 sí. Bueno, por supuesto, yo entiendo perfectamente que irse a los 18, 19 es un poco fuerte a veces, dependiendo, por supuesto, de los chicos, de las chicas. Y, ¿qué decir? Hay algunos servicios que generalmente es una universidad que cuida mucho a los estudiantes. De hecho, No. a veces hasta demasiado. La gente dice, bueno, acá yo iría cerca, aunque sea por unos meses, porque Yo gran parte de mi también familia iría está en cerca. Nápoles. Sí, yo también. Gran parte de mi familia está en Nápoles, o sea que es a 120 kilómetros de Roma, no sería Sí. tan grave. No, digamos. pero lo que quiere decir es que es una universidad más o menos pequeña, 10.000 estudiantes, una universidad que cuida mucho a sus estudiantes. Es un poco una comunidad. Nosotros esto nos gusta mucho no definirnos, es como una comunidad. Durante los estudios, también después. Hay una comunidad de alumnos, 60.000 alumnos alrededor de todo el mundo. Y entonces es una universidad en la cual el espíritu de cooperación está empujado mucho más del espíritu de competición. Y veo que también para el alojamiento... sí, ahora he llegado a beca, esto. Y esto significa también que cuidar a los estudiantes significa que los estudiantes, sobre todo los jóvenes, esto del baccalaureado, tienen la posibilidad de ir ¿cómo se dice? En studentat, en casa estudiantil, y ahí siempre se sienten un poco más, ¿no? Cuidados. Contenidos. Sí, aunque depende, porque algunos se sienten más cuidados cuando están en un apartamento con otros chicos o chicas. Y hay también servicio de soporte psicológico. No mucho. No creo, para tanto no creo. Pero, espera. Pero no mucho, estaba diciendo que no mucho por estudiantes que se vienen de Latinoamérica, pero por estudiantes que se vienen de Asia, de África, el choque cultural es muy fuerte. Sí, y entonces tenemos una oficina, un psicólogo que puede ayudar a los estudiantes, pero a veces... Sí, bueno, la Cristóforo Colombo lo tiene también, por ejemplo. Sí, esto es como estándar, decimos. Sí. No, de hecho no se aplica mucho. Tenemos también tenemos algunos estudiantes que se vienen con becas específicamente por estudiantes refugiados, que tienen el Estado de Naciones Unidas de Refugiados, y por supuesto por estas personas que también pasaron a través de experiencias traumáticas.
el soporte psicológico es necesario a veces, ¿no? Entonces, hay Y, casos. y, siempre. por ejemplo, si fuera beca con alloggio, con alojamiento, sería en esto que son, digamos, las Sí, dependencias estudiantiles. Ok. sí, sí, sí. Y la otra cosa que yo preguntaba es si hay un solo indirizzo, o sea, solo un tipo de relaciones internacionales o hay más de un tipo del bachillerato, No, allora al bachelor en relaciones. bachillerato la laurea, il programma si chiama in inglese PPE, Politics, Philosophy and Economics, en el cual se estudia relaciones internacionales, derechos internacionales y otras cosas, política internacional, pero es un poco más generalista y no es un baccalaureato en relaciones internacionales, es un baccalaureato, decimos, en ciencias políticas largamente Sí, pero ella entendido. va más para el lado de relaciones internacionales, o sea, en la parte de bachelor no hay. No, no. En relaciones internacionales más especializadas se estudia a nivel de maestría en la LUIS. Ok, o sea que podría ser en una universidad acá, cualquiera, pongamos la UE, la UCA. En la UBA no hay, en la estatal no hay relaciones internacionales. Hay como posgrado también. Y hacer el posgrado dopo el Sí, primo triennio. sí, pero esto es una decisión estratégica. Nosotros pensamos que a nivel de baccalaureado es necesario tener una preparación un poco más ancha, amplia, y después especializarse luego. Uh, yo lo entiendo que muchos chicos quieren especializarse ya desde el baccalaureado. Bueno, cada uno toma sus decisiones, pero a mí me parece, como No, profesor la y como propuesta, padre, yo es tengo un un máster poco en ciencias, mejor soy poner las abogada, bases general, al nivel yo de... tengo, Y después especializarse. a mí personalmente, yo no influencié en ella hace años que viene diciendo, por más que está recién ahora en cuarto liceo, yo estudié abogacía e hice un máster en Estados Unidos en ciencias políticas y siempre me encantaron las relaciones internacionales. En ese momento no estaban tan de moda. Era más difícil conseguir en las universidades. Este, pero digamos, por ejemplo, si ella estudiara acá, en la UCA, eh, o en la Universidad de Belgrano, ¿tienen intercambios con ellos, por ejemplo? Como Sí, sí. tienen intercambios Pero para ellos. ¿De estos cuánto tiempo? intercambios generalmente son 6 meses, ¿eh? Está bien, pero bueno, es un buen inicio como para que Sí, se acostumbre, digamos, le da una base si se decidiera o no ir o no entrara o lo que fuera. sí, 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 Eh, esto sí. 6 meses es un tiempo importante, aunque no aparezca en medio año. Y por ahí decide quedarse. Sí, bueno, a veces esto pasa. Eso sucede porque Roma es un lindo lugar. No va a Sí, sufrir nada. Con sus 18 yo hice añitos la no va a primaria. sufrir. Yo hice la primaria en Roma, así que tengo muy, muy claro No va a cómo es sufrir. Roma. No, La que va a no. sufrir vas a ser vos si no vas con ella. Pero bueno, ella no Bueno, creo es que es sufra. mi última No, hija, pero tengo ella hijos. se viene a Roma, así que no, no va a sufrir mucho. No, pero tengo un punto más sobre esto y después dejamos espacio también por las otras personas. Especialmente por relaciones internacionales, a pesar de un lado tenemos una tradición muy fuerte, ¿no? De hecho, también el departamento más alto es esto de relación, política y relaciones internacionales. Y el otro punto es que en Roma, como que es la capital de dos países, a veces la gente se lo olvida un poco, ¿no? Todos los países, incluyendo Argentina, tienen por lo menos dos embajadas y dos embajadores, y no tres. Uno al Vaticano, uno a la República Italiana y uno a la Agencia de las Naciones Unidas, que tienen el headquarter acá en Roma. O sea que para los estudiantes que estudian ciencia política y relaciones internacionales es muy fácil encontrar un trabajo, un stage, un Bueno, internship. a ella le encantaría, por ejemplo, eso, Naciones Unidas. Más Sí, para aquí ese lado. hay la FAO, IFA, the World Food Program. O sea, Todos esos. Toda esa parte es lo que a ella le gustaría.
Bueno, están todas acá en Roma, así que bastante fácil Ok, encontrar esto. dejo spazio para los demás. Grazie, è Prego. stato un piacere. Poi vedrò sui link con mia figlia per fargli rivedere, ma gli darò tutte le spiegazioni perché ho avuto il piacere di poter scrivere e che mi avete dato una risposta più che sufficiente e lascio posto agli Sí, altri por supuesto, signori. tenemos una oficina de orientación que como sesiones, bueno, casi individuales, sobre todo por estudiantes internacionales de otros países. O sea que si necesitáis de más información, más detalles y todo, ahí ellos hacen esto. Así O que sea, está bien. bastante fácil, se reserva un slot como media hora y se charla un poco con ellos. Y ella puede hablar directamente. Ok, muchas gracias. De nada. Grazie. Bueno, a ver, no sé si hay más preguntas, si alguien quiere levantar alguna consulta, que la puede hacer directamente. Sí, yo, perdón, una consulta también en español para que entiendan todos, porque tengo que entrar en otra reunión y más que nada Adelante. para informar acá también en el instituto y para dar difusión, que ya comenzamos a dar difusión el año pasado, cuando estuvo el doctor Marchetti en nuestras oficinas. Para aplicar a las becas tienen que entrar a través del sitio web de la LUIS. Sí, Sí, Ok, es se directo, digamos. aplica juntos por el programa y las becas. O sea que aplicas por un programa específico y al mismo tiempo eh, vas a ser tomado en cuenta por la competición por las becas. Ok, O o sea, sea que tienes los que, por las becas, estudiantes, esto de las becas que llamamos por la diáspora italiana, tienes también que, ¿cómo se dice? Submitir o acompañar. enviar una declaración en la cual explicas tu descendencia y tu... ok, il nome di questa convocatoria di borse si chiama Becas por Diaspora sí, Italiana, per la diáspora, sí, sí. per la diaspora italiana, ok. Becas por la diaspora italiana a través del sitio web de la LUIS. Sí, sí. Perfecto. Y nosotros Y en esto, mira, básicamente, en esto nosotros, como las asociaciones de descendientes, como el CABA, lo que hacemos es dar una carta de apoyo a esa misma declaración. Simplemente es eso, es decir, acompañamos a la LUIS en ese proceso. ¿Sí? Por bien, esto que estamos aquí también, ¿no? bien. Creo que hasta ahí es la información que tengo. Bueno, y básicamente es para los estudiantes ya recibidos, laureati. Perdón, no entendió. Para los estudiantes que ya, ya tienen su licenciatura, para los ya, ya recibidos, per i laureati. Para los que se reciben en el secundario es Bueno, el no, CABA. las becas son, No, por no, eso no, es no, que no, no es para los que se reciben en el secundario. Sí, 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 sí. sí. No, la Sí, beca por los dos, por lo que van a terminar el liceo, entonces que están haciendo la quinta clase del Ah, liceo. ok, porque yo tenía otra información inicialmente, No, no, que no, era, estas son becas por dos tipos de cursos. Por el curso undergraduate, entonces son ok, por chicos y chicas que se vienen del liceo, bueno, de la bien, secundaria, y entonces aplican durante el quinto año. Y la misma beca es también, ¿cómo se dice? Disponible ahí por estudiantes que están terminando el baccalaureado en Argentina o en otros países y que quieren venir a la LUIS por una laurea magistrale, una maestría de 2 años. bien, O sea, la misma beca se aplica a los dos casos. En bien, el ok, primer caso es una beca por 3 años, porque el programa undergraduate son 3 años. Y en el segundo caso es por 2 años, porque la maestría, la magistrale son 2 años. bien. Y cubre la matrícula.
La matrícula y, Y en algunos dependiendo de casos. los casos, muchas veces también el alojamiento. Perfecto. Podemos tener información a su vez para difundir aproximada de la rata, de la cuota mensual, Eh, por si nos eh, consultan, digo, porque la primera consulta que después nos van a hacer es no, entonces después la el... beca cubre la matrícula que vale 2.000 o 2.000 euros por año, o sea, 1.000 Oh, euros por mes. Sí. Y el alojamiento, si no tienes la beca, Sí, bueno, costa... eso no es relevante tanto el alojamiento, sino que además de la matrícula cubre el costo No, mensual del curso o no. no, pero el costo mensual no hay, no, el costo es solamente la matrícula, no hay un costo mensual. Bien, O sea, que ok, decimos, son los los estudiantes sin 12.000. becas pagan 12.000 euros por año, punto, nada más. ok. Esto es, Entonces, quindi sería como una beca completa sí, no, prácticamente. es completa, Ok, es bien, completa. O sea que si tú tomas las becas, estudias gratuitamente. ok. Tienes que ser admitido y Sí, por Sí, por supuesto. tener el supuesto, todos los mérito. requisitos y demás, ¿Sí? pero Sí, te cobre pensé todo. que cubría solamente matrícula de inscripción. Ah, no, pero bueno, es que en Italia le tasse universitaria es todo lo que tiene que pagar, no, no hay más de la tasa Ok, universitaria. porque acá ¿Ok? en Argentina a veces presta confusión. Una cosa es la Ah, sí, no. matriculación y después está la cuota mensual. No, Por no, eso no, hablar no. en español a volte porta confusión. No, no, no. El Esto costo es anual. todo lo que tiene que pagar. O sea que los costos de educación y a veces Total, también los costos de alojamiento están enteramente cubiertos, perfecto. la beca. Acá Ok. preguntan si tenés una idea de la estimación de costos de alojamiento para esta otra parte, ¿no? Si no ganan la parte del Sí, bueno, el alojamiento, alojamiento depende mucho de imagino. si vas en un apartamento, si compartes el cuarto, si quieres un cuarto individual, pero decimos que creo que va de 400 a 600 euros por mes, más Ok, o menos, más o menos. para tener una idea O preliminar. sea, $500, bueno, decimos $500 por mes, más o menos. Perfecto. Puedes pagar menos, puedes pagar más. Excelente. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta por aquí. Sí, perdón, yo quisiera, si fuera posible, tener un email de contacto con la parte de la universidad que hace este tipo de acuerdos, si fuera posible, para escribir por cualquier consulta, para De saber. Eso, parte, eso del orientamiento, de la orientación, ¿para los chicos o para otras universidades que quieren contactarse? Porque si es otra Exacto, universidad, sí, podés ir derecho a Rafael, exacto. que está todo ahí en el sitio, ¿sí? Ah, perfecto, Yo, sí, en era para Centro lo segundo. Vicentini yo puse todos los links. Igual en la universidad también lo encontrás. Si querés después mandame y te mandamos todo lo que vos quieras, ¿sí? Igual creo que... Perfecto. Pero me interesaría saber, ¿vos lo hacés de algo personal o querés contactar con alguna universidad en particular desde una universidad? Por lo segundo, para analizar la posibilidad. ¿Vos en qué universidad ahora estás? le pongo la ¿Directo página, tuyo? ¿Sí? O como quieras. le pongo la página acá y acá ya verás que hay la posibilidad de prenotar, de reservar una visita en persona o una video call o puedes llamar o puedes enviar un correo. Bueno, es italiano, pero si vas arriba a la página puedes cambiar la página en inglés, también en chino si quieres. Perfecto, no, Pero igual entiendo para leer, no hablo, pero entiendo cuando leo. Le entonces ahí agradezco tiene mucho. todos los contactos, incluyendo la mail, es esto que se llama orientamento, está acá, ahora lo pongo que se vea mejor. Orientamento@luis.it, ¿no? @luis. Esta es la mail, si usted escribe acá, orientamento@luis.it, ahí esos son la oficina que hace esto. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, muy amables. De nada, de nada. Bárbaro. Así que bueno,
A ver si hay alguien más acá que está preguntando. No, creo que estaríamos, si a alguien le quedó alguna consulta. También me contabas que esto lo están haciendo principalmente con Brasil, la fuerza más grande, ¿no? Con Brasil, con Estados Unidos y con Argentina, si bien es abierto a todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, porque ahí es donde vive la mayoría de los italianos de origen italiana. En Brasil 35.000, en Argentina 20, 25, no se sabe muy No, bien. no, más que, Bueno, más que en por Brasil, supuesto. más que en Brasil. Estados Unidos también más de 20 millones. Pero, por ejemplo, en 2 semanas me voy a Australia, bueno, también porque ahí tengo que hacer algunas cosas, pero ahí también hay una comunidad de ítalo-australianos que son varios millones. O sea, hay unos países en que hay. En Francia hay 5 millones, creo, de origen italiana. Pero sí, sobre todo, esos son los 3 países más importantes, decimos, de la diáspora italiana: Argentina, Brasil y Estados Unidos. Por supuesto, uno podría decir también Uruguay en términos proporcional a la población es muy alto, pero en términos absolutos no mucho. Ok, bueno. Yo, por mi parte, me pareció muy claro todo y sobre todo a la gente decirle que del lado de las asociaciones, del lado del comité, porque también el comité se estuvo empujando bastante, cuentan con todo el apoyo, también del instituto, que acá, que es el Instituto de Cultura está siempre presente, y acá en este momento no está, pero el CUIA también, que es el comitato de universidades italianas en la Argentina, también apoya todo este tipo de movimientos. Así que cuentan con nosotros, conmigo en particular y con todos nosotros en lo que necesiten. Y me parece que agrega muchísimo esto que contaba Paula, de que un chico se pueda ir a un lugar, no es ir a China, es un lugar bastante parecido desde muchos lugares a Buenos Aires, desde muchos lugares de idiosincrasia, pero agrega mucha visión, ¿no? El estar en otro país agrega mucha visión. Así que nada, te agradezco un montón, Rafael. Gracias a ustedes. Podés venir a Buenos Aires cada vez que quieras. Contás conmigo como guía de milongas también, de tango y de todo eso, y tantas cosas que también se pueden hacer acá en Buenos Aires. Por Así que, supuesto. No, bueno. de verdad, gracias Alfredo, en serio, por esto, y gracias a todas, todos. Y nada, espero que las informaciones sean útiles, y ojalá a ver si algunos de sus hijos, hijas, un día se vienen acá en Roma. Yo creo que sería una experiencia, sí, quizás un poco, como se dice, challenging, al empiezo un poco un reto, pero al final muy, como se dice, rewarding, ¿no? Premiante. Entonces, porque lo fácil nunca es muy premiante, ¿no? En la vida, ¿no? Entonces, Sí, bueno, sí, muy rica, entonces, muy rica. muchas gracias, y nada, seguimos pronto, espero. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias, Gracias por Gracias. todo, arrivederci. ¿eh? Grazie. Gracias.